En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Millonario descubre que tiene una hija y ella le dice que tiene hambre y su madre se está muriendo. El agudo zumbido de la videoconferencia parecía perforar los tímpanos de Ricardo Monteiro, resonando en su mente ya saturada por números, proyecciones y la presión constante de inversores que diseccionaban cada palabra suya. Se ajustó el nudo de la corbata de seda, un gesto automático para un hombre que vivía inmerso en el universo implacable de los negocios, donde cada segundo representaba cifras astronómicas y cualquier vacilación podía significar la pérdida de una oportunidad crucial. La oficina, en la cima de un rascacielos que tocaba las nubes, era un reflejo de su éxito. Amplia, minimalista, con una vista panorámica de la ciudad que se extendía como una alfombra de luces y hormigón, un reino que él creía gobernar con mano de hierro y una mente fría y calculadora, moldeada para victorias y conquistas materiales. Ricardo era la personificación del poder, un arquitecto de fortunas que había olvidado, en algún punto de la escalada hacia la cima, las texturas más simples de la vida. Las sonrisas de los inversores en la pantalla eran pulidas, pero sus ojos cargaban la avidez de quien olfatea ganancias, y Ricardo, maestro en ese juego, les devolvía la misma moneda de confianza calculada y promesas de expansión. En aquel instante, mientras delineaba estrategias para el próximo trimestre, sentía el peso del mundo corporativo sobre los hombros, una carga que había aprendido a llevar con una eficiencia casi sobrehumana, enmascarando cualquier rastro de cansancio o vulnerabilidad bajo una fachada de control inquebrantable y una determinación que rozaba la obsesión. Entonces, lo inesperado rompió la burbuja de control. No fue el toque discreto de su secretaria, ni una alerta en su sofisticado sistema de comunicación. Fue la vibración estridente e insistente de su teléfono móvil personal, un aparato casi olvidado en la mesa de caoba pulida, reservado para emergencias que raramente ocurrían, un número desconocido. Ricardo frunció el ceño, irritado por la interrupción. Un breve gesto hacia la pantalla, una disculpa muda a los rostros pixelados de los inversores, y atendió, la voz ya cargada de impaciencia, listo para despachar a quienquiera que fuese el intruso en su agenda milimétricamente cronometrada, sin imaginar que aquella llamada sería la dinamita que implosionaría los cimientos de su mundo. «¡Aló!», dijo él, la voz grave y cortante, esperando una venta. Un error, cualquier cosa que pudiera ser rápidamente descartada. Pero lo que vino del otro lado de la línea no fue nada de eso. Fue una voz pequeña, embargada por el llanto, fina como el hilo de una esperanza desesperada. «¿Papá?». La palabra sonó como un trueno distante, resonando en un rincón olvidado de su alma. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una sensación extraña y desconcertante que no conseguía identificar. «Papá, mamá se cayó, se desmayó. Ya no tenemos comida». La voz infantil continuó tropezando con las palabras, cargada de una urgencia que traspasó la barrera de su frialdad habitual, una petición de socorro que parecía venir de otro universo. Ricardo quedó mudo, el cerebro intentando procesar la información. Papá, comida, desmayo. Era un error, solo podía ser eso. Él no tenía hijos, o al menos no que supiera de forma tan visceral e inmediata. La formalidad de su vida no admitía ese tipo de drama crudo, esa vulnerabilidad expuesta. «¿Quién habla?», consiguió preguntar, la voz un poco menos firme de lo que le gustaría. «Soy Clara. Mamá es Elena Santos. Por favor, ayúdanos». El nombre Elena Santos cayó como una bomba en su mente. Elena,
Un nombre que no pronunciaba hacía años, un nombre que pertenecía a un capítulo de su vida que él creía haber sellado y enterrado bajo capas de éxito y nuevas conquistas. El shock lo paralizó momentáneamente. Elena Santos. Su recuerdo era como una fotografía antigua guardada en el fondo de un cajón polvoriento, la sonrisa dulce, los ojos castaños que brillaban con una intensidad que nunca más había encontrado en nadie, los sueños que compartían antes de que sus vidas tomaran rumbos tan drásticamente diferentes. Más de 6 años. 6 largos años desde la última vez que la viera, desde que las circunstancias y él admitía, en un raro momento de honestidad consigo mismo, su propia ambición los separaron. Y ahora, esa voz infantil, Clara, alegando ser hija de ella, llamándolo papá. La incredulidad luchaba contra una punzada de algo que se asemejaba al pánico, o quizás a una culpa antigua y adormecida. Con un movimiento brusco, casi instintivo, Ricardo colgó el teléfono. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la voz de la niña. Los rostros en la pantalla de la videoconferencia lo miraban, curiosos, esperando una explicación que él no tenía para dar. Murmuró algo sobre una emergencia familiar, cerró la reunión abruptamente, ignorando los protocolos y la sorpresa de los inversores. Se sentó pesadamente en la silla, el corazón latiendo desacompasado en el pecho. Elena. Y una hija, Clara. La edad, si hacía cuentas, coincidiría con la época en que estuvieron juntos. Una náusea fría subió por su estómago. ¿Sería posible? ¿Habría dejado atrás algo más que recuerdos y una relación rota? La frase, "ya no tenemos comida", resonaba en su cabeza, cargada de una miseria que contrastaba brutalmente con el lujo que lo rodeaba. La imagen de Elena, la mujer fuerte e independiente que había conocido, desmayada por falta de alimento, y una niña pequeña, asustada y hambrienta, era un puñetazo en su conciencia. Aquel primer impulso de negar, de tratarlo como una broma de mal gusto, comenzó a desmoronarse ante el recuerdo nítido de la voz de Elena, de la conexión innegable que el nombre de ella aún provocaba en él. Una inquietud profunda, como una corriente subterránea, comenzó a arrastrarlo fuera de su zona de confort, exigiendo una acción, una respuesta que fuera más allá de la simple negación. Ricardo no era un hombre de impulsos, pero en aquel momento, la lógica empresarial que siempre lo había guiado parecía fútil e inadecuada. Llamó a su jefe de seguridad, un hombre discreto y eficiente, acostumbrado a resolver los problemas más delicados de su patrón. «Necesito que localice a una persona». «Elena Santos», dijo él, la voz aún tensa, «y descubra si tiene una hija llamada Clara, de aproximadamente 5 años». La orden fue dada con la urgencia de quien busca la llave para descifrar un enigma que podría redefinir toda su existencia. Mientras aguardaba, cada minuto se arrastraba como una eternidad. La imagen de aquella voz infantil, implorando ayuda grabada a fuego en su mente. La confirmación llegó más rápido de lo que esperaba, y cada palabra del informe era como un clavo hincado en sus certezas. Elena Santos estaba viva. Vivía en la misma casa antigua, en un barrio modesto que él había visitado pocas veces. Un lugar que parecía pertenecer a otra vida, a otro Ricardo. Y sí tenía una hija, Clara, 5 años de edad. La edad coincidía. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Una hija, su hija. Una niña que nunca supo que existía, fruto de un amor que él pensaba haber dejado en el pasado. Ahora era una voz desesperada al otro lado de una línea telefónica pidiendo algo tan básico como comida. Un nudo helado se formó en la garganta de Ricardo mientras el coche de lujo se deslizaba por las calles que lo llevaban de vuelta a un pasado que se había esforzado tanto por olvidar. Cada esquina, cada fachada desgastada del barrio sencillo de Elena era una bofetada en su memoria, desenterrando sensaciones que él creía muertas y sepultadas.
El contraste entre el interior opulento del vehículo y la simplicidad cruda del mundo exterior era flagrante, un espejo de la distancia que él mismo había creado entre su vida actual y los orígenes humildes que un día compartió con ella. Apretó las manos en el volante, los nudillos blancos, una mezcla de ansiedad, culpa y una extraña, casi dolorosa, expectativa creciendo en su pecho a cada metro que lo acercaba a aquella pequeña casa. Al estacionar frente al portón oxidado, la imagen que se presentó a Ricardo fue aún más desoladora que sus peores suposiciones. La casa, que antes guardaba el recuerdo de un hogar acogedor, ahora parecía cansada, con la pintura descascarada y un aire de abandono que hablaba de tiempos difíciles. Una vecina, con una mirada que mezclaba lástima y curiosidad, informó que Elena había sido llevada al hospital municipal aquella mañana, después de desmayarse. La pequeña Clara estaba con ella. La palabra desnutrición, susurrada por la mujer, resonó en los oídos de Ricardo con la brutalidad de una sentencia, y la urgencia que había sentido al teléfono se intensificó, transformándose en una necesidad visceral de actuar, de reparar algo que él ni siquiera sabía que estaba roto. El hospital público era un laberinto de pasillos abarrotados y rostros afligidos, un universo de sufrimiento y esperanza que Ricardo, en su torre de marfil, raramente tenía la oportunidad de presenciar. El olor a antiséptico mezclado con la angustia flotaba en el aire, y cada gemido, cada llanto ahogado parecía acentuar el peso en su conciencia. Encontró a Elena en una sala modesta, pálida y frágil sobre un lecho simple, los ojos hundidos y un semblante de agotamiento profundo. A su lado, encogida en una silla, estaba una niñita de cabellos oscuros y ojos grandes y asustados, que lo miró con una intensidad que lo desarmó por completo. Era Clara, su hija. El parecido con Elena era innegable, pero había algo en su mirada, un brillo de curiosidad mezclado con el miedo que parecía ser solo de ella. En el instante en que los ojos de Ricardo encontraron los de Clara, el mundo pareció detenerse. Aquella pequeña figura, tan vulnerable y al mismo tiempo tan llena de una vida que él desconocía, era un pedazo de él mismo, una extensión de su historia que él había ignorado por completo. Un torbellino de emociones lo invadió: arrepentimiento, ternura, un miedo paralizante de no saber cómo actuar, de no ser el padre que aquella niña merecía. Clara, por su parte, lo observaba con la cautela de un animalito asustado, los deditos agarrados a la falda del vestido simple, como si buscara allí alguna seguridad ante aquel hombre imponente y desconocido que la miraba de forma tan intensa, tan diferente de todos los demás. Cuando Elena finalmente abrió los ojos y su mirada, aún turbia por la debilidad, se posó en Ricardo, no hubo reconocimiento inmediato, solo la confusión de quien despierta de una pesadilla para encontrar una figura inesperada frente a ella. Pero entonces la memoria regresó, y con ella una oleada de emociones contradictorias barrió su rostro. Sorpresa, incredulidad y enseguida una rabia fría y cortante que endureció sus facciones. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó ella, la voz débil, pero cargada de una amargura antigua, de años de silencio y abandono. La presencia de él allí, después de tanto tiempo, era como restregar sal en heridas que nunca cicatrizaron completamente. Ricardo intentó encontrar las palabras adecuadas, pero parecían atrapadas en su garganta. «Elena, yo supe la llamada», tartamudeó, sintiéndose expuesto e inadecuado como nunca antes en su vida. Él, el maestro de la oratoria en los negocios, ahora se veía despojado de toda su elocuencia ante aquella mujer que un día amó y la niña que era prueba viva de ese amor. «Llamada», rió ella sin humor, un sonido amargo que cortó el aire de la sala. «¿Solo te enteraste por una llamada desesperada? ¿Y todas las cartas que te escribí? Todas las veces que intenté buscarte, que fui detenida por tus guardias de seguridad como si fuera una indigente?
Nunca supiste nada de eso, ¿verdad? Las acusaciones cayeron sobre Ricardo como piedras, cada una de ellas abriendo nuevas fisuras en su armadura de autoconfianza. ¿Cartas? ¿Intentos de contacto? Miró a su asesor, que lo había acompañado discretamente, buscando alguna confirmación, alguna negación, pero el silencio del hombre era una respuesta en sí misma. Realmente no lo había sabido. O quizás, en su escalada hacia el éxito, se había vuelto tan inaccesible que las súplicas de Helena jamás lograron atravesar las barreras que él mismo había construido. La culpa lo golpeó con toda su fuerza, un peso abrumador que lo hizo encoger los hombros, desprovisto de cualquier defensa plausible. No lo sabía, Helena. Juro que no sabía nada de esto, consiguió decir, la voz embargada por la sinceridad de su arrepentimiento. Si hubiera sabido... Pero Helena lo interrumpió, la mirada chispeante de dolor y resentimiento. Si hubieras sabido qué, Ricardo, habrías mandado un cheque. Nos habrías ofrecido algunas migajas de tu fortuna para limpiar tu conciencia. Hizo una pausa, respirando con dificultad, la mano buscando instintivamente la de su hija, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin entender completamente la tormenta emocional que se desarrollaba frente a ella, solo sintiendo la tensión entre aquellos dos adultos. A pesar de la hostilidad comprensible de Helena, algo en la vulnerabilidad de ella, en la visión de la pequeña Clara, despertó en Ricardo una determinación feroz. No podía cambiar el pasado, no podía borrar los años de ausencia y el dolor que había causado, aunque fuera por omisión. Pero quizás, solo quizás, podría empezar a construir algo diferente a partir de aquel momento. «Quiero estar presente ahora», dijo él, la voz firme, mirando a los ojos de Helena y después a Clara. «Por ella y por ti. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero déjame intentarlo. Déjame cuidar de vosotras». Helena lo miró fijamente durante un largo momento, el escepticismo grabado en cada línea de su rostro cansado. La desconfianza era una barrera casi infranqueable, construida sobre años de soledad y lucha. Ya había oído promesas antes, ya se había aferrado a esperanzas que resultaron vanas. Aún así, estaba la hija. Clara merecía más que la vida de privaciones que ella conseguía ofrecer sola. Con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo, impuso su condición, la voz aún débil, pero resuelta. No vas a entrar y salir de su vida cuando te apetezca, Ricardo. Si quieres formar parte, tendrás que ganarte ese derecho, cada día. Y tendrás que demostrar que no es solo una más de tus transacciones comerciales. La condición impuesta por Helena, aunque dura, sonó para Ricardo como una puerta entreabierta, una rendija de esperanza en la muralla de resentimiento que lo separaba de ella y de Clara. Aceptó sin dudar la palabra conquistar, resonando en su mente, no como un desafío empresarial, sino como un llamado a la humildad y a la perseverancia que raramente había necesitado ejercer en su vida personal. Al día siguiente, y en todos los que siguieron, Ricardo comenzó su viaje de acercamiento, despojándose gradualmente de la armadura de millonario para presentarse como un hombre dispuesto a aprender y a entregarse. Las primeras visitas al hospital y después a la modesta casa de Helena cuando recibió el alta, estuvieron marcadas por una formalidad cautelosa y por la observación constante. Él no llegaba con las manos vacías. Traía bolsas de supermercado repletas no de manjares exóticos, sino de lo básico que había faltado. Frutas frescas, verduras, leche, el pan que Clara había mencionado con tanta tristeza al teléfono. Proporcionó los medicamentos que Helena necesitaba para recuperarse completamente, pagó las cuentas atrasadas que se acumulaban, gestos prácticos que buscaban aliviar la carga inmediata de la supervivencia. Para Clara traía pequeños regalos, un cuaderno de dibujo y lápices de colores,
una muñeca de trapo con ojos de botón, un libro de cuentos con figuras coloridas. Eran ofrendas simples, elegidas con un cuidado casi torpe, temiendo equivocarse, temiendo parecer que intentaba comprar afecto. Más importante que los regalos materiales, sin embargo, era el tiempo que Ricardo comenzó a dedicarles, especialmente a Clara. Se sentaba en el suelo sencillo de la sala, muchas veces en silencio al principio, solo observando a la niña jugar, esforzándose por no parecer invasivo o amenazador. Poco a poco comenzó a participar. Cogía un lápiz y garabateaba formas torpes al lado de los dibujos de Clara, arrancándole las primeras sonrisas tímidas. Escuchaba con atención genuina sus pequeñas historias, sus miedos infantiles sobre la oscuridad, sus alegrías al descubrir una mariquita en el pequeño patio. Eran conversaciones vacilantes, salpicadas por la curiosidad natural de la niña y por la reserva cautelosa del adulto que reaprendía a conectarse. Ricardo, el hombre que comandaba reuniones con decenas de ejecutivos, que negociaba contratos millonarios con una frialdad calculada, se encontraba ahora desarmado por la simplicidad de aquel universo infantil. Inventaba historias con los títeres improvisados que hacía con calcetines viejos. Construía castillos con cajas de cartón vacías, soplaba burbujas de jabón que hacían a Clara reír con una alegría contagiosa. Cada risa de ella era como música para sus oídos, un bálsamo para la culpa que aún cargaba y un pequeño paso en el largo viaje para construir un puente sobre el abismo de años de ausencia. Descubrió una paciencia que no sabía que poseía. Una capacidad de maravillarse con las pequeñas cosas que el mundo corporativo había sofocado. Elena observaba todo a distancia, una mezcla de desconfianza y una emoción que dudaba en nombrar. Sus brazos permanecían cruzados, la expresión seria, pero sus ojos acompañaban cada gesto de Ricardo, cada interacción de él con Clara. Veía el esfuerzo genuino en sus acciones, la manera en que parecía realmente interesado en las trivialidades de su hija, cómo su mirada se suavizaba cuando Clara le dirigía la palabra o le mostraba un dibujo. Le resultaba difícil bajar la guardia. El miedo a una nueva decepción era una sombra constante, pero era aún más difícil ignorar la alegría creciente en el rostro de su hija, la forma en que los ojitos de ella brillaban siempre que Ricardo llegaba. En el fondo, Elena libraba una batalla interna. Parte de ella quería gritarle que se fuera, que no perturbara la frágil estabilidad que tanto había luchado por construir. Otra parte, sin embargo, una voz más suave y casi olvidada, reconocía el cambio en Ricardo, la sinceridad en su mirada y veía el brillo en los ojos de Clara, un brillo que no veía hacía mucho tiempo. Recordaba al hombre que había sido antes de que el dinero y el poder lo transformaran, al joven soñador con quien había compartido planes y confidencias. ¿Sería posible que aquel hombre aún existiera, sepultado bajo capas de ambición y éxito? Clara, con la inocencia y la intuición de los niños, comenzó a romper el hielo de forma más directa. ¿Volverá mañana?, preguntaba a Elena al final de cada día, cuando Ricardo se despedía con un gesto vacilante. La pregunta estaba cargada de una expectativa que apretaba el corazón de Elena. Ella solo asentía, sin conseguir verbalizar la complejidad de la situación para la mente infantil. Después vinieron las preguntas más difíciles, susurradas al oído antes de dormir. «Mamá, ¿él es mi papá de verdad?». Elena sentía un nudo en la garganta, buscando las palabras adecuadas para explicar una verdad que era al mismo tiempo simple y dolorosamente complicada. Ricardo, por su parte, sentía cada una de esas interacciones como un paso en terreno sagrado. La confianza de una niña era algo precioso y frágil, y él sabía que cualquier movimiento en falso podría romperla. No forzaba el acercamiento, no exigía ser llamado papá, no intentaba imponer su presencia. Solo estaba allí, día tras día,
con la constancia de quien realmente desea formar parte, ofreciendo su tiempo, su atención y un afecto que brotaba de forma sorprendente y genuina de un lugar en su corazón que él pensaba que estaba adormecido, quizás incluso muerto. La rutina de las visitas se estableció con una naturalidad inesperada. La llegada de Ricardo ya no causaba la misma extrañeza inicial. Clara corría hacia la puerta, aún con una timidez que se deshacía rápidamente, para mostrarle un nuevo dibujo o contarle una novedad de su pequeña vida. Aprendía sobre sus personajes favoritos, sus colores preferidos, sus miedos nocturnos. Y a cambio, él le contaba historias de lugares lejanos, de animales que ella solo veía en los libros, intentando abrir pequeñas ventanas a un mundo más allá de aquel barrio sencillo, pero siempre regresando a lo esencial, la importancia de estar juntos, de escuchar y ser escuchado. Elena, aunque mantenía su postura reservada, comenzó a aceptar pequeñas gentilezas. Un té que él preparaba al final de la tarde, la ayuda para arreglar un grifo que goteaba, una conversación breve sobre las necesidades de Clara en la guardería que él se ofreció a costear íntegramente. Eran interacciones mínimas, casi imperceptibles, pero que señalaban una disminución, aunque infinitesimal, de su resistencia. Veía la dedicación de él, la forma en que parecía genuinamente transformado por la presencia de su hija, y una pequeña semilla de esperanza, testaruda y resiliente, comenzaba a brotar en su corazón cansado, aunque ella luchara con todas sus fuerzas para no permitir que floreciera demasiado pronto. La salud de Elena, aunque mejorando gradualmente con los cuidados y la alimentación regular, aún inspiraba preocupación. La desnutrición había dejado secuelas, una fragilidad persistente que le impedía retomar plenamente sus actividades y la dejaba constantemente cansada. El médico que Ricardo discretamente había consultado fue enfático. Elena necesitaba un ambiente tranquilo, libre de estrés, con acompañamiento médico adecuado y sobre todo tiempo para recuperarse por completo, tanto física como emocionalmente. Mantenerse en aquella pequeña casa, con los recuerdos dolorosos y las dificultades financieras aún flotando como una sombra, no era lo ideal para su convalecencia ni para el bienestar de Clara, que absorbía la tensión del ambiente como una esponja. Fue entonces cuando Ricardo, después de mucha reflexión y una conversación cuidadosa con el especialista, tomó una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas. Tenía una propiedad en Monterrey, una ciudad más tranquila, con excelentes recursos médicos y un clima más templado. Era una casa espaciosa, con un jardín donde Clara podría jugar libremente y donde Elena podría tener la paz y el apoyo necesarios para restablecerse. La idea inicial era ofrecerla como un refugio temporal, un lugar para que ella se fortaleciera antes de decidir los próximos pasos. Sabía que la propuesta era delicada, que podría interpretarse como un intento de control, pero la preocupación genuina por la salud de ellas superaba ese recelo. Presentó la idea a Elena con toda la cautela que la situación exigía, enfatizando que era una invitación, no una imposición. Explicó los beneficios para la salud de ella, la oportunidad de que Clara asistiera a una buena escuela, la tranquilidad que ambas tendrían lejos de las presiones inmediatas. «Puedo continuar mi trabajo remotamente desde allí por un tiempo», añadió, intentando mostrar que no sería un abandono, sino un cambio de escenario para todos. Elena escuchó en silencio, la mirada fija en un punto cualquiera de la pared, procesando la información. La idea de dejar su casa, su barrio, lo poco que aún consideraba suyo, era aterradora. Pero la perspectiva de un ambiente más saludable para Clara y para sí misma era tentadora. Después de días de ponderación, de conversaciones internas y de observar a su hija, que parecía cada vez más apegada a la presencia constante de Ricardo, Elena dio su respuesta. Aceptaría ir a Monterrey,
pero con una condición clara e innegociable, dicha con la firmeza que la caracterizaba, incluso en la fragilidad. No vas a tomar ninguna decisión solo sobre nosotras, Ricardo. Esto no es que nos des un techo como si fuéramos tus dependientes. Esto es sobre mi recuperación y el bienestar de mi hija. Seremos un equipo en esto, o no habrá acuerdo. Ricardo sintió un alivio inmenso y un profundo respeto por su fuerza. Combinado, Elena, decidiremos todo juntos. La mudanza a Monterrey marcó el inicio de un nuevo capítulo, incierto, pero cargado de una esperanza renovada. La casa era realmente como Ricardo la había descrito, clara, ventilada, con un jardín que inmediatamente encantó a Clara. En los primeros días, un silencio incómodo flotaba entre ellos, la adaptación al nuevo espacio y a la nueva dinámica exigiendo paciencia de todos. Ricardo se esforzaba por crear una rutina que fuera cómoda para Elena y divertida para Clara, sin ser invasivo. Pequeños rituales comenzaron a formarse: el desayuno juntos en la terraza soleada, las tardes en que él ayudaba a Clara con los dibujos y las primeras letras, mientras Elena descansaba o leía en un rincón tranquilo. Lentamente, una rutina sencilla comenzó a dibujarse. Ricardo matriculó a Clara en una pequeña escuela cercana y acompañarla hasta la puerta, viendo su carita ansiosa y feliz, se convirtió en uno de los momentos más preciosos de su día. Cocinaba comidas simples, pero nutritivas, siguiendo las recomendaciones médicas para Elena, y descubrió un placer inesperado en cuidar de ellas de esa forma. Elena, poco a poco, comenzó a participar más activamente. Sugería menús, organizaba pequeños rincones de la casa con su toque personal e incluso se arriesgaba a algunos paseos cortos por el jardín, sintiendo el sol en su rostro y la brisa suave, sensaciones que parecían curar más que solo el cuerpo. A pesar de la aparente armonía que se instalaba, Elena mantenía una cautela casi palpable. El miedo de que Ricardo, al verla más fuerte y a Clara adaptada, simplemente decidiera que su misión estaba cumplida y desapareciera nuevamente, era una sombra que la atormentaba constantemente. Observaba cada gesto de él, cada palabra, buscando señales de vacilación, de un posible retroceso. Las noches eran particularmente difíciles cuando la soledad de la espaciosa habitación traía a la superficie todas sus inseguridades y los fantasmas del pasado. El trauma del abandono era profundo y reconstruir la confianza era un proceso lento, doloroso, que exigía más que solo buenas intenciones. Ricardo percibía la reserva de Elena, la forma en que ella aún se cerraba en ciertos momentos, la mirada distante que a veces anublaba sus facciones. Él entendía, o al menos intentaba entender, la profundidad de sus cicatrices. Por eso, redoblaba la paciencia, la constancia. No hacía promesas grandiosas, sino que demostraba su compromiso en las pequeñas cosas del día a día. En la forma en que escuchaba atentamente sus preocupaciones sobre la escuela de Clara, en el cuidado al preguntar cómo se sentía, en el respeto con que trataba sus opiniones y decisiones. Sabía que las palabras eran importantes, pero las acciones consistentes eran el cimiento sobre el cual quizás, algún día, podrían reconstruir algo sólido. Clara, ajena a las complejidades emocionales de los adultos, florecía en aquel nuevo ambiente. La tranquilidad de la casa, la atención constante de Ricardo y la mejora visible de su madre se reflejaban en su comportamiento. Estaba más habladora, más risueña, sus juegos más expansivos. Comenzó a llamar a Ricardo por su nombre, a veces casi se le escapaba un papá, corrigiéndose rápidamente con una sonrisa tímida que él correspondía con ternura. Para ella, aquel hombre alto que contaba historias y la llevaba a tomar helado era una presencia constante y segura, y era todo lo que importaba en su pequeño universo. Los días en Monterrey se transformaron en semanas y las semanas en meses.
Aquel arreglo, inicialmente pensado como temporal, comenzaba a adquirir contornos de algo más permanente, más real. Las conversaciones entre Ricardo y Elena se volvieron menos formales, más fluidas, salpicadas por risas ocasionales e incluso por pequeñas discrepancias sobre cosas triviales, como el mejor condimento para los frijoles o la película que verían juntos con Clara un sábado por la noche. Eran pequeñas señales de una normalidad que se instalaba, de una convivencia que, a pesar de sus orígenes turbulentos, comenzaba a encontrar un ritmo propio, una melodía suave y vacilante de una nueva canción familiar. Un día, una llamada importante rompió la serenidad de la rutina que habían construido en Monterrey. Era una propuesta irrecusable de trabajo para Ricardo, una oportunidad de expansión internacional de sus negocios, algo que en otros tiempos él habría agarrado con uñas y dientes sin siquiera pestañear. Implicaría mudarse a otro país, sumergirse de cabeza en un proyecto ambicioso que consumiría todo su tiempo y energía. Escuchó los detalles, agradeció la oferta, pero para sorpresa incluso de sí mismo, su mente no viajaba a las salas de reuniones en Londres o Tokio, sino al jardín donde Clara jugaba al escondite y a la terraza donde Elena tomaba su té de la tarde, la mirada un poco menos cargada de preocupaciones. Ricardo colgó el teléfono con una extraña sensación de claridad. El brillo de aquella oportunidad internacional, antes tan seductor, ahora parecía opaco, distante de la realidad que se había vuelto preciosa para él. Compartió la propuesta con Elena aquella noche, no como una decisión ya tomada, sino como un hecho, observando atentamente su reacción. Ella solo escuchó, el rostro indescifrable, pero él pudo notar una tensión sutil en sus hombros, un miedo velado en sus ojos que ella intentaba disimular. Al día siguiente, Ricardo comunicó a sus socios que rechazaría la oferta. «Tengo prioridades diferentes en este momento», dijo, una frase simple que cargaba el peso de una transformación profunda e irreversible. Elena no comentó abiertamente la decisión de Ricardo, pero él percibió un cambio sutil en su actitud en los días que siguieron. Una ligereza en su sonrisa, un brillo en los ojos que no era solo fruto de la salud recuperada. Aquel gesto, la negativa a una carrera prometedora en nombre de la estabilidad que estaban construyendo juntos, aunque aún frágil, fue una prueba más elocuente que cualquier declaración de intenciones. Era la demostración concreta de que él estaba dispuesto a sacrificar algo de su antiguo mundo por aquel nuevo universo familiar que comenzaba a formarse. La confianza, aún una planta delicada, pareció afianzar raíces un poco más profundas en el suelo de aquella convivencia. Pequeños gestos de Elena comenzaron a surgir, casi imperceptibles, pero cargados de significado. Comenzó a dejar a Clara bajo el cuidado de Ricardo por periodos más largos, sin la vigilancia constante de antes, permitiendo que fueran al parque solos o que él la recogiera de la escuela. Cierta tarde, Ricardo encontró a Elena sonriendo genuinamente al observar un dibujo que él y Clara habían hecho juntos, una representación colorida y un tanto caótica de una familia de patos en el lago. Aquella sonrisa, espontánea y desarmada, fue para Ricardo una recompensa inmensa, una señal de que las barreras alrededor del corazón de ella comenzaban, lentamente, a ceder. Clara, por su parte, era el barómetro más sensible de aquella transformación emocional. La niña florecía cada día, volviéndose más comunicativa, más confiada, más alegre. Sus conversaciones con Ricardo estaban llenas de preguntas sobre el mundo, sobre el trabajo de él, que él ahora resumía como ayudar a la gente a construir cosas, y sobre las estrellas que observaban juntos en el cielo limpio de Monterrey. Ya no dudaba en abrazarlo cuando él llegaba, o en pedirle que la alzara cuando se sentía cansada o quería un cariño.
La presencia constante y afectuosa de Ricardo llenaba un vacío que ni ella ni Elena sabían que era tan profundo. Las paredes de aquella casa en Monterrey, antes solo un refugio temporal, comenzaron a impregnarse con el calor de un hogar. Risas resonaban por los pasillos. El olor a pastel horneándose en el horno se mezclaba con el perfume de las flores del jardín. Y los dibujos de Clara adornaban el refrigerador como trofeos de una felicidad redescubierta. Las noches ya no estaban pobladas solo por los fantasmas de la inseguridad de Elena. Ahora, a veces, los tres se reunían en la sala para ver una película infantil, con Clara acurrucada entre ellos en el sofá, durmiéndose tranquilamente al son de las voces que se habían convertido en su melodía de seguridad. Todavía había momentos de vacilación, claro. Las cicatrices antiguas no desaparecen de la noche a la mañana. Elena, a veces, se sorprendía analizando demasiado un gesto de Ricardo o temiendo que aquella nueva estabilidad fuera demasiado frágil para durar. Pero la constancia de él, su paciencia inquebrantable y sobre todo la felicidad desbordante de Clara eran argumentos poderosos contra sus miedos más arraigados. Comenzó a permitirse pequeños momentos de relajación, a aceptar la ayuda de él sin sentirse disminuida, a compartir pensamientos y preocupaciones que antes guardaba solo para sí. Ricardo también se transformaba. Aquel hombre obsesionado por el trabajo, que medía el éxito en cifras y conquistas materiales, descubría una satisfacción diferente en construir un castillo de bloques con su hija, en escuchar las confidencias de Elena, en simplemente estar presente. La urgencia implacable que antes lo movía dio paso a una calma que él no conocía. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los gráficos ascendentes de sus empresas, sino en el brillo de los ojos de Clara al aprender algo nuevo, en el suspiro de alivio de Elena al sentirse segura y amparada. La confianza entre ellos se tejía hilo a hilo, con la delicadeza de quien maneja un material precioso. No hubo un momento mágico de revelación, sino una sucesión de pequeñas victorias cotidianas, de gestos de cuidado y respeto mutuo. La mirada de Elena se suavizaba con más frecuencia, sus hombros parecían menos tensos, e incluso comenzó a compartir con Ricardo algunos de sus antiguos sueños, como el de tener un pequeño taller de costura, una pasión que había quedado adormecida por los percances de la vida. Y así, lo que había comenzado como un intento desesperado de reparar un error del pasado, una obligación moral impulsada por la culpa, se transformaba gradualmente en algo mucho más profundo y significativo. Aquel arreglo provisional, nacido de la necesidad, comenzaba a tener la forma, la textura y el calor de una familia de verdad, imperfecta, aún en construcción, pero real en su esencia y en la promesa silenciosa de un futuro compartido, donde el amor y la confianza eran los cimientos más importantes. La historia de Ricardo, Elena y Clara no era un cuento de hadas sobre una reconciliación mágica, donde todas las heridas se curan instantáneamente y el pasado se olvida con una simple petición de disculpas. Por el contrario, era un testimonio de la perseverancia humana, de la capacidad de reconstruir lazos a partir del respeto mutuo y de una reconexión genuina, incluso cuando los cimientos parecían irremediablemente sacudidos. El amor que florecía entre ellos era real, imperfecto, marcado por las cicatrices de lo que fue, pero fortalecido por la decisión diaria de elegir estar juntos, de perdonar y de permitirse una nueva oportunidad, con todas las incertidumbres que un nuevo comienzo siempre trae. Recordando el antiguo sueño de Elena, Ricardo, con la delicadeza de quien ofrece un regalo largamente esperado, propuso ayudarla a montar un pequeño taller de costura allí mismo, en una de las habitaciones de la casa de Monterrey que estaba vacía. No como un negocio para generar ganancias,
sino como un espacio para que ella reencontrara su pasión, para crear y quizás, en el futuro, enseñar a otras mujeres que, como ella un día, necesitaron una oportunidad para reconstruir sus vidas. Elena dudó inicialmente, el miedo a fracasar o a depender nuevamente de Ricardo atormentándola, pero la idea de tener algo suyo, de usar sus manos para crear belleza y utilidad, encendió una chispa en sus ojos que hacía mucho no se veía. Poco a poco, con el apoyo constante de Ricardo y el entusiasmo de Clara, que ya se imaginaba diseñando modelos para su madre, Elena comenzó a dar forma a su taller. Eligió telas coloridas, organizó hilos y agujas, y el sonido suave de la máquina de coser pronto se convirtió en parte de la melodía de la casa. Era un nuevo comienzo profesional y personal, un paso hacia su autonomía, pero ahora con la seguridad de no estar más sola. Percibía que la fuerza no estaba en negar la ayuda, sino en aceptarla como un gesto de amor y compañerismo, y en usarla para impulsar sus propios talentos y sueños. Los dibujos de Clara, esparcidos por la casa, se convirtieron en un espejo fiel del progreso emocional de aquella familia en formación. Si antes sus figuras eran solitarias o retrataban a una madre con un semblante preocupado, ahora los papeles se llenaban de soles sonrientes, de 3 muñequitos de la mano, de una casa con humo de colores saliendo por la chimenea. Dibujaba el jardín, el perro que habían adoptado recientemente, las comidas compartidas en la mesa de la terraza. Clara, con su sensibilidad infantil, capturaba en trazos y colores la esencia de lo que los adultos aún estaban aprendiendo a nombrar: un hogar, una familia, un sentimiento de pertenencia que calentaba el alma. Un año había pasado desde aquella llamada desesperada que cambió para siempre la vida de Ricardo. La casa en Monterrey, antes un refugio temporal, se había vuelto pequeña para los sueños que allí florecían. Juntos tomaron la decisión de mudarse a un lugar aún más tranquilo, una casa sencilla en el campo, rodeada de naturaleza, donde Clara podría crecer con los pies en la tierra y el corazón en paz. Era una vida radicalmente diferente de la que Ricardo había llevado, pero infinitamente más rica en significado. El lujo de los rascacielos había sido reemplazado por la belleza sencilla de una puesta de sol en el campo, y el silencio de la soledad por el sonido de las risas de su hija. Elena, con el apoyo de Ricardo, transformó su pequeño taller en un proyecto comunitario. En un cobertizo anexo a la nueva casa, enseñaba costura a otras madres de la región. Mujeres que, como ella un día, buscaban una forma de sustento y un rescate de su autoestima. Su trabajo irradiaba propósito, y la gratitud en los ojos de aquellas mujeres era el mayor reconocimiento que podría desear. Se había convertido en un faro de esperanza, probando que las segundas oportunidades son posibles cuando hay apoyo, talento y el coraje de recomenzar, sin importar las adversidades del pasado. Ricardo continuaba trabajando, pero de forma remota, gestionando sus negocios con una nueva perspectiva. El trabajo ya no era el centro de su existencia, sino una herramienta para proporcionar confort a su familia y apoyar los proyectos de Elena. Su mayor inversión ahora era el tiempo para jugar con Clara en el arroyo que corría al fondo de la propiedad, tiempo para conversar con Elena bajo la terraza estrellada, tiempo para simplemente ser padre y compañero, funciones que redescubría y abrazaba con una dedicación que se sorprendía a sí mismo. Clara crecía libre y feliz, rodeada por el amor incondicional de sus padres y por la belleza serena de la naturaleza. Las privaciones del pasado eran solo un recuerdo distante, opacado por la abundancia de afecto y seguridad que ahora llenaba sus días. Ya no necesitaba pedir comida o atención, tenía todo lo que una niña necesita para florecer: amor, cuidado, presencia. Sus dibujos ahora retrataban una vida plena, con árboles frondosos, animales felices
y una familia unida bajo un cielo siempre azul, la materialización de un sueño que se había hecho realidad. La historia de ellos no era un final de cuento de hadas con príncipes y princesas, sino un testimonio poderoso de un nuevo comienzo real, construido con los ladrillos de la paciencia, la humildad, el perdón y un amor que demostró ser resiliente. Ricardo, Elena y Clara jamás olvidarían aquel día de la llamada, el día en que el destino, o quizás una fuerza mayor, los reunió de forma tan abrupta y dolorosa, pero que acabó por revelarse como el inicio de un viaje de sanación y transformación. Aprendieron que la verdadera felicidad no reside en la ausencia de problemas, sino en el coraje de enfrentarlos juntos, de la mano. Y así, en aquella casa de campo, bajo la mirada atenta de las estrellas y el abrazo de la naturaleza, una familia improbable encontró su lugar en el mundo. La vida, con su sabiduría a veces tortuosa, les había enseñado la más valiosa de las lecciones, que el amor verdadero, cuando se cultiva con sinceridad y dedicación, tiene el poder de reescribir destinos, transformar dolor en esperanza y construir a partir de ruinas un hogar donde el corazón finalmente encuentra la paz. Y esa era una lección que resonaría en sus vidas y en la de todos los que presenciaran su viaje, como un suave recordatorio de que nunca es demasiado tarde para amar, perdonar y recomenzar. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos